La fe es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. De hecho, es tan fundamental que el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no hay cristianismo si no hay fe. Eso yo creo que todos están de acuerdo aquí, ¿no? O levante la mano quien no está de acuerdo con esa preposición. Yo creo que nadie, ¿no? Incluso la fe es un concepto tan popular que se ha usado en el mundo cotidiano de hoy en día. Sin embargo, cuando entra el concepto de la salvación, hay un problema, hay un dilema, porque cuando consideramos el papel de la fe en la salvación, llega otro señor llamado obras a preguntarse ¿cuál es mi papel? ¿Somos salvos solamente por la fe? ¿O las obras también son necesarias para que seamos salvos? ¿Son las obras necesarias para la vida cristiana? Claro que sí, y yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Levante la mano quien no está. Las obras son necesarias para la vida cristiana. El cristiano debe obedecer a Dios, debe seguir a su Señor. Pero ¿qué pasa en la salvación? ¿Cuál es el papel que tienen las obras en la salvación? ¿Debemos añadirle ciertas obras a nuestra fe para poder ser salvados? Este es precisamente el conflicto central de la Reforma protestante. Las iglesias católicas romanas insistían que la fe y las gracias eran totalmente necesarias para ser salvos, pero también las obras, mientras que los reformadores decían que solamente por la fe el hombre era salvo. Pero ¿somos salvos por la fe y nada más? ¿Por fe más obras? ¿Qué papel juegan las obras en la salvación? ¿Y qué me dirías si te digo que dependiendo de tu respuesta a esta pregunta, va a determinar en dónde vas a pasar la eternidad? Dependiendo de si tú dices sí, es solamente por fe o no, es por fe más obras, esa respuesta va a determinar si tú vas a ser salvo o no. Es tan fundamental esta pregunta que incluso tu salvación depende de ello. Así que vamos a responder este dilema el día de hoy. ¿La salvación es solo por fe? Ese es el título del sermón de hoy. Solo por la fe, que es una de las 5 solas de la Reforma protestante. Y voy a intentar demostrarte a través de la Biblia, no lo que dijo algún reformador o algún padre de la iglesia, no, según lo que dice la Biblia, la siguiente verdad. Somos justificados por la fe sola, sin las obras de la ley. Somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver también los beneficios que nos da esta fe que salva. Número 1, somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe sola. Número 2, somos unificados por la fe. La fe salva a cualquier persona, de cualquier nacionalidad. Y por último, número 3, obrando por la fe. ¿Cuál es el papel de las obras en la salvación y cómo se relaciona con la fe? Pablo comienza su carta a los romanos diciendo que el evangelio ha sido prometido desde tiempos antiguos por medio de los profetas y de la ley misma. Dios ya había prometido el evangelio desde el pasado, a través de las santas escrituras. Y el evangelio salva a todo aquel que cree en él, porque el justo vivirá por la fe, como dice Romanos 1, 16 y 17.
Luego, en sus capítulos 2 y 3, Pablo demuestra que todos, tanto gentiles como judíos, son pecadores y están bajo la ira y el juicio de Dios. Nadie está libre, ni tú ni yo. Todos somos viles pecadores que merecen que Dios nos castigue por nuestros pecados. Pero, llega el versículo 21 y dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Dios nos ha dado a conocer su justicia para salvarnos, tanto a gentiles como a judíos. ¿Y por cuál medio somos salvos? ¿Cuál es ese camino para ser salvos? Es la fe en Jesucristo, es Cristo mismo. Así Dios nos da de su justicia y nos justifica, siendo el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así Dios no deja de ser justo. Dios castigó nuestros pecados en Jesús. No quedaron sin castigo. Dios no fue un juez corrupto, pero al mismo tiempo fue misericordioso y nos dio de su amor y de su gracia. Ahora, antes de entrar en esta segunda mitad de uno de los textos que se considera uno de los más importantes de la Biblia, vamos a definir qué es la fe, porque de nada nos sirve ver que somos salvos por medio de la fe si no sabemos ni siquiera qué es. La fe es una fuerza mágica, es como un genio de la lámpara, que lo que yo crea, que lo que yo desee, eso se va a materializar ahora, aquí mismo. Miren, este es el concepto de la fe que tiene la mayoría del mundo evangélico de hoy, que no solamente está rotundamente distorsionado, sino que ha sido influenciado por elementos de otras religiones como el hinduismo o la nueva era. El hecho de que yo me mentalice algo y si yo lo creo con todo mi corazón, eso va a materializarse aquí. No, hermano, eso es metafísica, eso es nueva era, eso no es cristianismo. Vemos en el versículo 22 del capítulo 3 que la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Dice por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la fe está puesta en una persona, no en lo que yo quiero, no en lo que yo deseo que suceda, está puesta en Jesucristo, está puesta en Dios. La fe la puedes poner en un equipo, como la Vinotinto, la famosa frase, hermano, tengo fe de que vamos a ganar. Pero la fe bíblica está puesta en Jesucristo. Ajá, pero ¿qué significa la palabra fe, Henger? Yo no entiendo fe, ¿qué significa? Fe es creer. Y creer en nuestro español como que no funciona muy bien. Porque si me preguntan, ¿viste a fulanito? Yo digo, creo que lo vi pasar por allí. O sea, puede ser, no estoy seguro, pero el creer en la Biblia no es suponer algo inciertamente. No, es confianza. Mira, yo creo con certeza de que eso es así. Es una confianza extrema. ¿En quién? En Jesucristo, en Dios. Ahora el versículo 25 dice que Dios puso a su Hijo como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto nos da otro dato interesante. No es solamente creer en Jesucristo como un gran maestro o como, ay sí, mi amigo. No, es creer en Jesucristo como el Dios encarnado que pagó por mis pecados, por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio, por la fe en su obra. Y creer que Él murió por mí, que Él pagó por mis pecados. No es simplemente creer en Cristo como alguien más, sino que Él es el Señor y Salvador de mi alma.
Eso es la fe, mis hermanos. Ahora, ¿qué concluimos entonces? ¿Qué papel juega la fe en la salvación? Eso nos lleva al primer punto. Somos justificados por la fe. Versículos 27 y 28. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo comienza a hacer preguntas ahora. Y me encanta la manera en la que el apóstol Pablo nos lleva a conclusiones por medio de preguntas. Es extraordinario. Pablo dice, ¿dónde queda tu jactancia? ¿En dónde queda? Bueno, aquí da una aplicación importante. La fe echa fuera el orgullo. Nadie puede jactarse de su salvación. Absolutamente nadie. ¿Qué es jactancia? ¿Qué significa la palabra jactancia? Sujel Michelem lo define de la siguiente manera. La jactancia es la expresión verbal de la soberbia del corazón. Y esa soberbia, ese orgullo, es lo que nos impide postrarnos delante de Dios en adoración y reconocerlo como Dios. La jactancia es arrogancia, es prepotencia, es orgullo. Oye Dios, tú me salvaste, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo también merezco gloria, yo también merezco reconocimiento. Y por eso esto nos impide postrarnos delante de Dios y darle toda la gloria, porque queremos parte de su gloria para nosotros mismos. ¿Y cuándo comenzó este orgullo? Romanos capítulo 1. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron darle la gloria a Dios ni darle gracias. El ser humano no quiso darle las gracias a Dios porque Él los había creado, porque Él los había bendecido. No quisieron darle la gloria a Dios, sino que se la dieron a las criaturas. Y se inventaron dioses y se formaron imágenes, estatuas y las adoraron. Eso es la jactancia, eso es la arrogancia. No querer darle la gloria a Dios, sino querer dársela a otra persona o incluso a mí mismo. Ellos adoraron a las criaturas antes que al Creador. Qué terrible, hermano. Qué terrible lo que hizo el ser humano. No darle la gloria al único que se la merece. Y por eso mismo nosotros defendemos tanto a nuestra persona cuando nos ofenden. Por eso cualquier mínima ofensa que nos hacen, tú te enojas. Tú dices, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Cómo te atreves a insultarme, a decirme eso? ¿Quién te crees que eres? Porque hiere tu ego. Tú te crees más de lo que tú realmente eres. Y aún sabiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho en tu vida, tú quieres gloria para ti mismo. Yo quiero gloria para mí mismo. Y cambiamos la gloria de Dios por nuestra propia gloria y nuestra propia exaltación. Por eso Pablo en Romanos capítulo 4, que está un poquito más adelante, en los versículos 4 y 5, nos da la siguiente ilustración. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene bien merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. En otras palabras, el que está en un empleo y se suda trabajando toda su jornada, de lunes a viernes allí fijo, y llega reventados a su casa, él no es un regalo cuando le dan su salario, porque él se lo sudó, él se lo ganó, él se lo merece. Pero Pablo dice que la salvación no es así, que la salvación es una persona que no trabaja, literalmente, y que se le dio este sueldo como un regalo porque él no se lo merece. Así que Pablo nos dice que la salvación no es un salario, no es una recompensa, es un regalo inmerecido para el pecador. Por eso no podemos jactarnos, por eso no podemos enorgullecernos
de que hicimos algo. Y no hay texto más claro que Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. La gracia, algo inmerecido, los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni siquiera la fe que tú tienes provino de ti. Es un regalo que Dios te da. Ni es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Ahí está, para que nadie se jacte, para que nadie presuma. No es por obras, porque si fuera por obras, tú tendrías de qué enorgullecerte. No hay jactancia ni orgullo delante de Dios. No podemos presumir delante de Dios. Él te ha salvado, mi hermano. Te ha salvado no por tus obras, sino porque Él es bueno. Y tú dices, bueno, yo no era tan malo y por eso Dios me salvó, porque vio que yo era mejor que la mayoría. No, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero yo tomé mi decisión. Sí, tú tomaste tu decisión, pero Dios la tomó primero al querer salvarte. Así que es para su gloria. No, bueno, pero yo creí, hermano, yo creí. Acabamos de ver que la fe es un don de Dios y que no vino de ti. Pero yo me arrepentí de mis pecados. Sí, pero recuerda que es Dios quien nos lleva al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios concede el arrepentimiento. Sí, pero yo completé la obra. Dios puso el 90% de mi salvación y yo puse el otro 10%. La Biblia dice que toda la salvación es de Dios y que Él pone tanto el querer como el hacer en ti. Bueno, hermano, es cierto, pero ahora que Dios me salvó, cuando yo predico, wow, hermano, la gente se convierte, la gente se sana. Cuando yo pongo las manos sobre alguien, mira, yo profetizo, yo hago, hermano, allí está el colmo de las arrogancias de verdad. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no tú. Y que Él es quien da los dones como Él quiere. Así que no se trata de ti, deja el yoísmo. No es por ti, es por Él. Dale la gloria a Él. Porque Él es el único que se la merece. Él ha hecho todo, mis hermanos. No tenemos nada de qué jactarnos. Es cierto, el hombre es responsable y tú has hecho, pero tú has hecho gracias a que Dios te lo ha concedido. Demos gloria a Dios. Y la conclusión de Pablo es clara, versículo 28. Por lo tanto, ahí está, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justos delante de los ojos de Dios solamente por la fe y no por nuestras obras. Ahora, una pregunta muy curiosa. ¿La fe salva? ¿Es la fe la que nos salva? No, la fe nos salva. Hermano, ¿cómo así? La fe nos salva. Dios nos salva por medio de la fe. Es diferente, por medio de nuestra confianza completa en Jesucristo. Fue gracias a Cristo que podemos ser salvados. Pero el legalismo puede esconderse en el corazón de las personas. Muchos dicen, sí, yo creo que la salvación es solamente por la fe. Pero, y ese pero allí revela que todavía hay un rastro de legalismo en nuestro corazón. Pero las obras también son necesarias para ser salvo. Porque si yo no obedezco a Dios, entonces, mira, hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento que tú tienes que seguir para ser salvo. Si quieres ser salvo por medio de la ley. Y si rompes una sola de estas 600 leyes, es como que si fueras roto toda la ley. ¿Crees realmente que puedes ser salvo por tus buenas obras? ¡Wow! La Biblia dice que tus mejores obras, la mejor que tú tienes para ofrecerle a Dios,
es como un trapo de inmundicia delante de Él, porque no es para su gloria, sino que es para tu gloria. Así que no, hermano, no eres salvo por tus obras ni por la ley. Ya Pablo lo dejó bien claro. Somos salvos por las obras de Jesucristo y si confías solamente en Él. No tienes de qué jactarte porque Él escogió lo peor de este mundo. Los peores pecadores son los que Dios salva. Como dice Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si es por obras, entonces yo tengo de qué jactarme, yo me lo merezco. Por tanto, ya no sería por gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermano, Dios nos ha salvado simplemente por amor y gracias y misericordia, y no por nada de lo que nosotros fuéramos hechos. Como dice Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, no que Él vio algo y no, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por el nacer de nuevo del Espíritu Santo que nosotros somos salvados, mis hermanos, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es por Jesucristo, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es solamente por su gracia y por medio de esta justificación que tenemos vida eterna, hermano, vida eterna. Y tú te sigues jactando de tu salvación. Al oír esto, ¿dónde queda pues tu jactancia? Queda excluida. O todavía tú sigues aferrándote diciendo, no, yo hice algo. Te sientes orgulloso de toda la fe y las obras que te ayudaron a ir al cielo. Sigues poniendo tu fe en ti mismo, en quien tú eres, o la estás poniendo únicamente en Jesucristo. Hermano, el Evangelio exalta a Dios y humilla al ser humano. Deja de buscar tu gloria personal y busca la gloria de Dios. Porque si reconoces tu impotencia, si reconoces que no eres merecedor de la gracia de Dios, esta es la mejor noticia que puedes recibir. Eres justificado solamente por creer en Jesucristo. Ven a Él, confía en Él. La reacción de las iglesias católicas romanas cuando se dio la Reforma Protestante fue que hizo todo un concilio que se llamó el Concilio de Trento para refutar las ideas que la Reforma Protestante dio. Los evangélicos, los primeros evangélicos, los reformadores, dijeron que la salvación era solamente por la fe, la justificación es solamente por la fe, solamente por la gracia y solamente en Jesucristo. Ellos no creyeron esto y dijeron lo siguiente en ese concilio: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. La Iglesia Católica maldijo a todo aquel que creyere que la justificación es solamente por la fe en Cristo. Por eso la Iglesia Católica Romana se separó totalmente del Evangelio bíblico, del Evangelio histórico, y por eso no los consideramos hermanos en Cristo. ¿Recuerdas la pregunta que hice al principio? Que dependiendo de la respuesta que dieras a esta pregunta, ibas a ser salvo o no. Hermano, una persona que cree que la salvación es fe más obras, no es cristiano, no es salvo. Porque es una doctrina cardinal, fundamental, la más esencial de todas.
Somos salvos solamente por creer en Jesucristo y no por las buenas obras que yo haya hecho. Porque si no, tengo de qué jactarme. Y si no, no es por gracia. Y qué triste, hermano, que muchos evangélicos tienen una salvación por fe más obras. Son católicos disfrazados de evangélicos. Y es triste, hermano. Es triste que el legalismo se haya infiltrado tan abiertamente en las iglesias evangélicas de hoy. Como dice Sproul, nadie va a ser salvo por afirmar esta doctrina. Yo puedo decir, sí, somos salvos solo por la fe. Pero si yo no lo creo, igualito no soy salvo. Ahora, lo que me salva, ¿qué es el poner mi confianza totalmente en Jesucristo. Porque hasta el diablo sabe que la justificación es solo por la fe. Pero si tú pones tu confianza en Jesús, vas a ser salvo, hermano. Vas a ser salvo. Ahora, si todos los creyentes tenemos esta misma fe, si todos fuimos viles pecadores que fuimos salvados por la misma fe, esto nos une, ¿verdad? Lo que nos lleva al segundo encabezado. Unificados por la fe. Versículos 29 y 30. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos. Porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? Esta es la pregunta de Pablo crucial aquí. ¿Dios es solamente Dios del pueblo de Israel? ¿Nada más es Dios de los judíos? Los judíos decían que sí, que ellos eran el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios. Sin embargo, todo el antiguo pacto, el Señor demostró que las demás naciones también se rendían a Él y que Él era el Dios de todas las naciones, el único Dios verdadero, Dios uno solo hay. Así que Dios es el Dios de todas las naciones que ponen su fe en Jesucristo. Dios es uno solo. Y como Él es uno solo, tiene que tener un solo pueblo. Dios no tiene muchos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Y sin importar su nacionalidad, su raza, su lengua, todos estamos unidos en este pueblo, la iglesia del Señor. Y es muy triste, hermanos, que la iglesia de hoy esté tan dividida por cualquier cosa. Cualquier conflicto que hay entre dos hermanos, ya uno se quiere ir, el otro ya no cree en el evangelio porque dice que los cristianos son hipócritas. Hermano, ¿qué es esto? Nos vamos a separar por estas insignificancias. ¿No has visto lo que Dios ha hecho por ti en el evangelio? La fe es lo que nos une, hermanos. La fe es lo que nos da armonía a todos. Nos hace ser hermanos en el Señor. Nos hace amarnos los unos a los otros. Fuimos salvos de la misma condición. Todos éramos igual de pecadores. Ninguno de nosotros tiene de qué jactarse. Es Jesucristo lo que nos da unidad. Es esta salvación solamente por la fe lo que nos hace ser uno. ¿Y cómo llegaremos a ser una iglesia unida, una iglesia que se ama los unos a los otros? Si no queremos renunciar a nuestro orgullo, si seguimos creyéndonos más que los demás. Bueno, Dios lo salvó a él, pero él era peor que yo. Hermano, ¿qué es eso? Ningún cristiano se siente mejor que nadie. El apóstol Pablo dijo, yo soy el primero, el peor de los pecadores. Y ese debería ser el clamor de todos nosotros. Todos deberíamos competir, pelearnos por el primer lugar. Yo soy el peor de los pecadores. No vengas tú, yo soy el peor. Deberíamos discutir por este puesto. Porque aquí nadie es más que nadie. Y los judíos en aquel entonces, en las iglesias en Roma, se sentían un poco superior, ¿no? Somos los judíos, tenemos la circuncisión,
las promesas de Dios. Pero Pablo les dice un rotundo no. Ahora los gentiles también son parte del pueblo de Dios y son tan hijos de Abraham como tú, judío. Como dice Efesios 2, del 11 al 14. Miren, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Antes no éramos parte del pueblo de Dios, nosotros los que no somos judíos. Es verdad, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero, me encantan los peros en la Biblia, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Hermano, tú por la fe has sido unido a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y unió a los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora somos uno, somos un solo pueblo, hermano. Y Dios justifica por la fe tanto a los judíos como a los gentiles. Eso es lo que significa que Él es Dios de los circuncidados y de los incircuncisos. Es decir, de los que son de la nación de Israel y de todas las demás nacionalidades. Las tradiciones no sirven de nada, hermano. No pueden salvar a nadie. La circuncisión no podía salvar a los judíos. Era solamente un símbolo de lo que sucedía en el corazón, de ese nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve a nosotros estar bautizados si nuestro corazón no ha sido regenerado, no ha sido bautizado? Estos símbolos no sirven de nada si no tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. Como dice Pablo en Romanos 4, 11, 12, que está un poquito más adelante allí. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. ¿Ven? De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que están circuncidados, a fin de que también ellos por la fe sean justificados. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Por eso Él es padre de nosotros, que aunque somos incircuncisos, tenemos fe en Jesucristo. Y también Abraham es padre de los circuncidados, de los judíos, que ponen su fe en Jesucristo. Así que tú eres tan hijo de Abraham como un judío cristiano allá en Israel. Y glorias a Dios por esto, que Dios ha hecho un solo pueblo y nos ha injertado a nosotros en él. Pero ¿qué pasa con el resto de la nación de Israel? Ellos pueden ser salvos simplemente porque son de el linaje de David, del linaje de Israel. No, hermano. Esto aplica para todo. Todo el que no cree en Jesucristo no es salvo. Sea hijo de Abraham de sangre, sea israelita, eso no le importa a Dios. Dios le importa es el que cree y confía en Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos 9, 31, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel buscó justificarse por sus obras, rechazó a Jesucristo y por eso tropezó. Pero todo el que confíe en esa roca que es Jesucristo, vivirá, hermano, vivirá. ¿Y tú quieres vivírtela aislado de tus hermanos? ¿Te crees mejor que tus hermanos? ¿Crees que Dios te salvó a ti porque tú eras mejor que tu hermano? No
¿No te gusta cuando llega alguien nuevo a las iglesias? Porque ya se te acabó el grupito, el compinchismo que tenías allí con tus amigos. ¿O crees que solamente tú y un grupito de personas son salvos? Y el resto de tus hermanos que no piensan como tú, no, no son salvos. No, hermano. No importa si tú vives en una mansión o si vives en una casita por aquí cerca del metro. No importa si tienes un doctorado en Harvard o si ni siquiera llegaste a la primaria. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Alguien dijo, la iglesia no es un country club de santos, sino que es un hospital de pecadores. Así que amémonos los unos a los otros en paciencia para que crezcamos en esta gracia. Ahora, si todos tuvimos fe y fuimos salvos solamente por la fe, entonces la ley no sirve para nada. Entonces podemos seguir pecando, ¿no? Eso es lo que nos estás diciendo, Henger, que podemos seguir pecando porque es solamente por la fe. Las obras no importan, la ley no importa. Vamos al tercer punto, versículo 31. Pablo dice, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, no. Más bien, confirmamos la ley. Miren, como siempre en este tema hay que aclarar cuál es el lugar de las obras en la vida cristiana. Porque siempre salen dos tipos de personas. Los que todavía como que no están convencidos que la salvación es solamente por la fe y ponen objeciones absurdas, y los que toman esta doctrina para pecar, como excusa para pecar. Vamos con el primer grupo. Esto revela una oscura intención en el corazón de esta persona. Tu orgullo está herido, hermano. Quieres tener mérito para con Dios. Quieres jactarte para con Dios. Pero déjame decirte que no. Que al no entender cómo se relaciona la fe y las obras, podemos inventar ciertas ideas o llegar a conclusiones apresuradas, exageradas y calumniar al apóstol Pablo. Pablo, tú dices que podemos seguir pecando, ¿no? Él nunca dijo eso. Él simplemente dijo, la salvación es solo por fe. Vean cómo comienzan a distorsionar, a calumniar al apóstol Pablo. Ni siquiera entienden lo que él quiso decir con esto. Dicen, si decimos que somos salvos por la fe, estamos invitando a la gente a pecar y que no tengan que hacer nada. ¿Qué clase de cristianismo es este? Tú estás incitando a la gente a pecar. No, hermano, no. Y si voy a responder la pregunta es porque el apóstol Pablo lo hace. Porque si no, yo creo que ni siquiera lo hiciera. Porque es obvio que eso no es lo que el apóstol Pablo dijo. Es obvio. Es una respuesta muy malintencionada. Por otro lado, están los que distorsionan la doctrina y la usan como pretexto para pecar. Gloria a Dios. Cristo me justificó, Cristo me salvó. Ahora voy a vivir mi vida como me da la gana porque Él me ha salvado. Ahora sí, voy a ir para fiestas, me voy a emborrachar, voy a estar con todas las mujeres que me encuentre, pero yo sí salvo porque yo creo y confío en Jesucristo. Ya va, espérate ahí. Si tú piensas así, déjame decirte de una vez, tu camino es inevitable, el infierno. A ti no te digo hermano, te digo enemigo de Dios. Esto es lo que se conoce como antinomianismo. ¿Anti qué? ¿Qué significa esto? Nominal significa ley. Antinominal, anti-ley. Ellos creen que como la salvación es solamente por fe, ya yo no tengo que obedecer a Dios, yo no tengo que seguir la ley moral de Dios, puedo vivir sin la ley y supuestamente seguir siendo cristiano. Soy un cristiano carnal. Hermano, qué cosa tan atroz, tan horrenda estás diciendo. Ellos dicen que como la ley nos salva,
podemos hacer lo que queramos. Pero no es así. Miren, está ciertas fórmulas matemáticas para que podamos entender esto un poquito mejor. Primero está el legalismo, que dice que somos salvos por la fe, claro que sí, pero también por las obras. Entonces es fe más obras igual salvación. Somos salvos por la fe más las obras. No, herejía, infierno. No. Por otro lado, están los antinomianos. Ellos dicen, la salvación es solamente por fe. Entonces fe igual a salvación. Pero las obras ya no sirven de nada. Yo no voy a hacer buenas obras. No me importan las obras. Fe es igual a salvación menos obras. Las obras no las quiero. Soy anti-ley, anti-obra. Vivo como yo quiero, como a mí me place. Pero no, hermano. ¿Cuál es la fórmula bíblica? La salvación es solamente por la fe. Fe es igual a salvación. Pero la fe también va a producir obras en el creyente. Sería fe igual a salvación más obras. La salvación es solamente por la fe, pero esa fe nunca viene sola, como dijo Lutero. Una fe que salva, una fe real, va a producir buenas obras, va a producir fruto, hermano. Porque si tú sigues viviendo como un pecador, si tu vida no cambió, entonces Dios te salvó ¿de qué? ¿De qué te salvó Dios? Si tú eres salvo, si tú naciste de nuevo, se supone que tienes una nueva vida, que ya el pecado no tiene dominio sobre ti. Se supone que ya el Espíritu Santo habita en ti y comienzas a santificarte. ¿Cómo tú vas a seguir viviendo de la misma manera que antes? ¿Cómo tú vas a usar la gracia de Dios y la cruz de Cristo como una excusa para pecar? Estás pisoteando la sangre del sacrificio de Cristo, dice Hebreos. Estás escupiéndoles en la cara al sacrificio del Señor. ¿De verdad tú crees que tú vas a ser salvo? Tu fe no sirve de nada. Tu fe es falsa, hermano. Falsa, como dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Hermano, la fe no invalida la ley, más bien la confirma y la cumple verdaderamente. La ley no es anulada por la fe, sino que con la fe cumplimos verdaderamente la ley del Señor. La ley no fue dada para salvarte. Su propósito siempre fue llevarte a Cristo para que fueras salvo por Él. Pero ahora que fuiste salvado, el Espíritu Santo te ayuda a caminar conforme a la ley del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obvio, no lo vas a hacer perfectamente. Es un proceso gradual, poco a poco, pero el Espíritu Santo lo va a hacer en ti cada día de tu vida. Cada día de tu vida, hermano. Entonces no hay excusa para pecar. Es cuando tú crees verdaderamente en Dios que los obedeces por amor y gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Tu obediencia es una respuesta a lo que Dios hizo por ti. Tú le agradeces a Dios y le demuestras a Dios que lo amas. ¿Cómo? Obedeciendo su ley. Así que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe y no por las obras, confirmando así la ley del Señor. Tú solamente puedes obedecer la ley cuando el Espíritu Santo regenera tu corazón, hermano. Así que si tú estás viviendo tu vida como a ti te place, si no has logrado vivir conforme al Espíritu del Señor, verifica si tu fe es real, si realmente has nacido de nuevo en el Señor. Dice Pablo en Romanos 7:7, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Versículo 12, podemos decir entonces que la ley es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo. La ley es buena, hermano. David dice que meditaba en la ley día y noche.
¿Cómo va a ser mala? Es buena, es santa, refleja el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son, wow, hermosísimos. Eres tú el que es un pecador que no puede seguir esos 10 mandamientos perfectamente. Y dice Pablo en Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, hermano. Estar bajo la gracia no significa que yo puedo vivir como yo quiero. Estar bajo la gracia significa que ahora yo vivo bajo el poder del Espíritu Santo y ya no más bajo el poder de la carne. El Espíritu Santo me ha librado del poder de la carne. Efesios 2:10. Fueron salvados por gracia y no por las obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Ese es el propósito por el cual Dios te salvó, solamente por la fe, para que tú lo glorifiques haciendo buenas obras, hermanos. Ahí es cuando se confirma la ley, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Usas la gracia de Dios como una excusa cuando pecas, hermano. Odias la ley de Dios y ya no quieres que forme parte de tu vida cristiana. Vives como si Dios nunca te hubiera salvado. Arrepiéntete. El tiempo de arrepentirse es ahora. Y confía únicamente en Jesucristo. Y Él te va a dar la fuerza para cada día obedecer más sus mandamientos. Recuerda esto. Tú obedeces al Señor porque quieres porque quieres agradar a tu Señor. Tú obedeces a Dios porque lo amas. No para que Dios te ame. No para que Dios te acepte. Él ya te aceptó en Cristo. Él ya te ama en Cristo. Tú lo haces simplemente por amor y gratitud hacia Él. Como dice Sugel, obedecemos a Dios por amor, no para ganar su amor. Obedecemos a Dios porque Él nos salvó, no para ganar nuestra salvación. Como dice el famoso Romanos 13:10, el amor no le hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Ama a Dios, allí vas a cumplir la ley. Hermanos, recuérdalo. Somos justificados solo por la fe y no por las obras de la ley. Pero la fe cumple y confirma verdaderamente la ley en Jesucristo. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Hermanos, pídele a Dios, aumenta mi fe. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a confiar solamente en Cristo y en nadie más. Que mi fe sea auténtica, sea real. Deja de confiar en ti mismo, en tu propio esfuerzo personal. No, descansas únicamente en Él. Pon tu mirada en Dios. Él es suficiente, hermano. Él es suficiente para salvarte. Y no tienes ningún mérito. Recuerda, no tienes ningún motivo para enorgullecerte delante de Dios. Lo único que puedes hacer es postrarte y darle la gloria a Dios. Dios te ha justificado a través de la fe en Jesucristo y en sus méritos, en sus obras. Él murió para pagar tus pecados y resucitó para que fueras justificado delante de Él. Confía en Él, vive por Él, vive por la fe.